Gracias por continuar en sintonía de TN23. Estamos de regreso con más noticias y esta vez estaremos hablando sobre distintas emergencias que han provocado las fuertes lluvias, especialmente en la ciudad. Definitivamente, Ligia, ya tenemos otras tragedias más que se suman en esta tercera fase del invierno por una onda tropical, pero estaremos hablando con un experto para poder conocer los puntos vulnerables y qué hacer ante una amenaza como esta. Iniciamos rápidamente hablando de una tragedia que se dio en horas de la noche por la lluvia, la fuerte lluvia que azotó el territorio guatemalteco dentro de la capital. Lamentablemente un asentamiento conocido como Las Torres en la zona 7, pues fue escenario de una muerte de una mujer y el rescate de 2 menores. La noche del miércoles se registró un deslizamiento de tierra en el anexo 2, asentamiento Las Torres, zona 7 capitalina, a causa de las fuertes lluvias que se registraron en la región. Una persona fallecida, 2 menores de edad rescatados y una vivienda con daños severos fue el saldo del siniestro. De acuerdo con los socorristas, ambos menores resultaron con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo, quienes fueron trasladados al Hospital General, mientras que una mujer falleció en el lugar por politraumatismo, aparentemente la madre de los menores. Y es así entonces como le estamos dando seguimiento a distintas emergencias que se han registrado derivado a las fuertes lluvias. Tomemos en cuenta que este caso ocurrió en un sector de la zona 7, pero también ha habido otras emergencias que se han registrado en el interior del país. Según lo que han dado a conocer las autoridades de Conred, es que se espera que derivado de las fuertes lluvias, especialmente en esta segunda parte de las lluvias que podría finalizar hasta octubre, ocurran más este tipo de incidentes debido a que los suelos se encuentran saturados. Se tiene previsto que son cerca de 10,000 zonas de riesgo que se encuentran en nuestro país. Derivado, por ejemplo, le pueden ocurrir derrumbes, deslizamientos, inundaciones y tal como se había mencionado hace tan solo unos minutos, se ha pronosticado que una onda tropical ubicada sobre Honduras y el noroeste del Caribe se mueva a través de América Central durante los próximos días y emerja sobre la bahía de Campeche, donde un área de baja presión podría formarse a partir de mañana viernes. También han indicado las autoridades que este sistema gradual es posible a medida que se mueva al noroeste sobre el sureste del Golfo de México durante el fin de semana. Así que la probabilidad de formación sería baja, cerca de un 0% en las próximas 48 horas y un 20% en los próximos días. Sin embargo, también hay que indicar, Axel, que si bien es cierto, podría no afectarnos de forma directa, los efectos indirectos también incluyen lluvias, que esto provoca, como les mencionaba anteriormente, la saturación de los suelos y derrumbes o inundaciones. Definitivamente, Ligia, lo que estamos experimentando durante esta semana y el fin de semana pasado es estas lluvias constantes en horas de la tarde y noche que se mantendrán, pero que las próximas semanas se intensificarán. A eso vamos, por eso es momento de poderlo evaluar con expertos en este tema, porque lo que vemos son desastres provocados por la lluvia, por la saturación de los suelos, pero que vienen a vulnerar definitivamente la situación, en este caso, de las áreas de riesgo, es decir, asentamientos. ¿Cuántos asentamientos están en riesgo? Ahora lo conoceremos con el experto, pero tomemos en cuenta algo. Debajo de los puentes, estas viviendas que están construidas de manera clandestina en estos sectores, que en cualquier momento determinado, Ligia, se satura el suelo. Y esto se viene abajo, lo hemos visto año con año durante esta temporada de invierno. Lamentablemente siempre hay tragedias que enlutan esta temporada de invierno y esta es más fuerte. De hecho, la temporada de huracanes está iniciando, aún no vienen los más fuertes y así lo han dicho el Centro de Huracanes de Estados Unidos, que empieza a monitorear todo esto, que lo más duro está por venir. Y nosotros, pues ya con estas lluvias, que son en horas de la tarde-noche, ya tenemos los pequeños estragos, los primeros estragos. Suchitepeques hace 24 horas. Anoche, pues lamentablemente esto en el asentamiento de Las Torres. Y acá vemos muertes. Primeros víctimas arrastrados por las corrientadas en los ríos. Ahora deslaves, derrumbes
que están debajo del puente. Situaciones muy complicadas, Ligia. Definitivamente, ya en unos minutos producción nos indicará cuando estemos listos para poder abordar este tema con un experto en gestión de riesgos. En tanto, también es necesario recalcar algunas de las estadísticas que han mencionado las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y es que derivado de las fuertes lluvias ya se han registrado 4 personas desaparecidas, 15 personas que derivado de estos incidentes han resultado heridas y 31 personas fallecidas. Los departamentos en donde más estragos se han registrado y donde se lamenta más la pérdida de vidas son Alta Verapaz, Chiquimula, Escuintla, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Jutiapa, Retaluleu, Zacatepeque, Suchitepeque, San Marcos y Zacapa. Pero se estima que son 2.125.457 personas que han resultado afectadas y hay cerca de 1.700 viviendas que se encuentran en riesgo. Definitivamente, Ligia, y aparte de los estragos que se provocaron en el centro de la ciudad, caída de árboles que pues lamentablemente por mala suerte cayeron sobre unos vehículos. Pero ya está con nosotros Sergio Godoy, analista en gestión de riesgo, para poder evaluar la situación. Sergio, bienvenido a TN23. ¿Qué tal, Axel? Buenos días, buenas tardes, perdón. Gusto saludarles. Poniéndome al día de la situación que estamos viviendo otra vez. Y me recuerda una pequeña frase siempre de Alejandro Linayo, un gran gestor de riesgos: la naturaleza corrige por las malas lo que no queremos negociar con ella. Definitivamente. Los escucho, por favor. Sergio, iniciemos hablando de esta vulnerabilidad que existe en estos sectores. Estamos con Ligia Toledo para que los amigos televidentes conozcan que está iniciando, ¿no?, esta parte fuerte del invierno. Aún está por venir lo más fuerte. Así es, Axel. Casualmente, recuérdate que son estados cíclicos. Siempre lo hemos mencionado, las oportunidades que hemos tenido con ustedes de platicar del tema. La vulnerabilidad de la población siempre pues es constante, y hasta que pues definitivamente nosotros no pongamos de nuestra parte, esto no va a cambiar. Las necesidades de construcción por la extrema pobreza, claro, pero ¿a costa de qué? Del riesgo de la vida humana. Es importante tomar en cuenta. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día ese pequeño tesoro que tienen, veamos en muchos asentamientos, lugares, laredas donde hay mucha vivienda, no solo en el riesgo por deslizamiento por las lluvias, sino por muchas cuestiones más. Recordate del tema del volcán de fuego, por favor, y otras situaciones que fueron muy duras, caso Cambrai y otras más que hoy en día tal vez nosotros, en el caso de gestores de riesgo, ustedes como medios de comunicación se recordarán, pero la población, por la falta de memoria histórica hoy en día, que es uno de los graves problemas como sociedad, pues ya no lo recuerda, porque si no, entonces siempre hubiéramos estado buscando las medidas de mitigación prontas para poder evitar, más allá de la situación material, los daños materiales, pues las pérdidas físicas, que es donde nosotros tenemos... donde más se nos complica la situación y donde más vulnerabilidad tenemos, especialmente por los niños, la gente de la tercera edad, y pues claro, la población en general, pero sobre todo ellos, que son los más vulnerables en ese tipo de sectores, en ese tipo de viviendas, sabiendo la temporada que tenemos. Ahora bien, Sergio, las autoridades de Conred ya han indicado que son 10.051 puntos de riesgo entre los departamentos en donde se registran más zonas vulnerables a estos derrumbes e inundaciones. Son Huehuetenango, Escuintla, San Marcos y Guatemala. ¿Qué deben hacer las personas que viven en estas zonas, tomando en cuenta que hay un trabajo coordinado con las autoridades, pero muchas veces existe una alerta y no se acata? En este caso, Ligia, el grave problema primero es concientizar a la población. Yo voy a mencionar algo que tal vez va a escuchar un poco duro para los padres de familia, pero cuando tú vas a las áreas más vulnerables, por ejemplo, voy a mencionar el caso del puente en zona 3, Puente del Incienso, ves ese lugar y yo quisiera preguntarles más a los compañeros bomberos, a los compañeros rescatistas, ¿cómo harían ellos para meter la maquinaria necesaria o el equipo necesario para poder rescatar a la hora de un deslizamiento mayor, un derrumbe mayor? Y entonces viene a mi mente también parte de esto que voy a comentar, que va a sonar un poco duro, pero creo que tenemos que ser un poco conscientes del nivel que estamos viviendo. La PGN tiene que tomar mucho en cuenta que a la hora que las poblaciones no hacen caso
cuando se le indica que ya no son sectores para vivir, tiene que actuar la PGN ahí y resguardar, perdón, en este caso, toda niñez por el caso de la vulnerabilidad que tiene. Casualmente también tenemos que ser conscientes, todos en general, todos, que no podemos arriesgar la vida humana por justificar la pobreza, porque la entiendo, por favor, es importante, no estoy diciendo que no exista pobreza, es importante recalcar que la vida humana es fundamental, porque sin la vida humana no podemos nosotros pues avanzar más para salir de las vulnerabilidades, ¿verdad? Nosotros ya pues la persona está en riesgo total ante la situación de lluvia, así es que se acrecentan, perdón, un poco ahí lo trabajo. Ahora bien, Sergio, cuando hablamos de esta saturación de suelos, que puede ser o por frecuente siempre es lo que provoca el deslizamiento de tierra, pero que lamentablemente esto ha provocado varios derrumbes, ¿cómo saber o cómo la gente entender que el derrumbe está por suceder? En este caso, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana serían muy fundamentales, que hoy invito a todas las instituciones a fortalecer los sistemas de alerta temprana que hay para las distintas ocasiones o situaciones o actividades que da la naturaleza. En este caso, estamos en temporada de lluvia, en temporadas que pues sabemos que la saturación del suelo, no solo en temas como en las áreas montañosas, sino que en las áreas planas, por ejemplo, los sistemas de drenaje colapsan, es donde nosotros tenemos que entrar en conciencia totalmente como población y fortalecer los sistemas de alerta temprana que serían fundamentales. Normalmente, pues invitaría a la población que nos ve a través de ustedes a informarse qué son sistemas de alerta temprana, pero existen algunos empíricos. A esto le llamo, por ejemplo, estar atento a sonidos como retumbos, por ejemplo. Siempre lo he mencionado que el sistema de alerta temprana que uno maneja con el instinto es bien fundamental. Cuando uno escucha, por ejemplo, retumbos, mucha gente, si te has dado cuenta, cuando llama a la Conred, mire, escuché retumbos en tal lado de mi casa, es fundamental estar atento ante eso, saber, por ejemplo, que la temporada de septiembre y octubre son fundamentales por la carga de humedad a causa de las lluvias. Entonces tenemos que estar más atentos, más constante con lo que escuchemos, veamos la inclinación de árboles, por ejemplo, en lugares laderas, lugares como asentamientos, ver mucho la inclinación del árbol, porque eso ayuda mucho cuando se sabe que un terreno ya tiene carga de humedad o que está por venirse. La inclinación del árbol totalmente de estar del aspecto vertical a comenzar a una posición diagonal, que ya es como que el terreno está perdiendo el soporte. Eso es fundamental. Eso sería de una forma empírica, pero lo importante sería que las instituciones, o en este caso Conred, pues se unifiquen más el tema de la información para que toda población pues esté atenta, y por medio de ustedes, que también son un medio fundamental para que la gente esté informada. Es necesario también destacar que muchas veces la población que vive en estas zonas aledañas, por ejemplo a ríos, ya se ha acostumbrado que se desbordan, por ejemplo, o que están acostumbrados a estos retumbos y muchas veces lo normalizan. Pero ¿cuál es el panorama que se espera en los próximos años, Sergio, tomando en cuenta también que las precipitaciones cada vez son mayores? Y no solo estamos hablando de Guatemala, sino de la región en general, porque hay unos sectores en donde se está presentando más lluvia y otras mucha sequía. Esto está por agravarse. Sí, en este caso, Ligia, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que basémonos a los estados cíclicos en toda situación. Eso va a ser fundamental también para entender cómo maneja esta situación. A nivel mundial, no lo hablemos solo Guatemala, hablemoslo a nivel mundial, pero somos vulnerables desde que nosotros no generamos una cultura preventiva. Desde el momento que nosotros ignoramos la cultura preventiva, es importante generar una cultura preventiva. Por eso aquí es un trabajo de todos. Por eso se llama gestión integral de riesgo, integrar todas las partes fundamentales para poder luchar y poder minimizar las vulnerabilidades y el riesgo para que no existan pérdidas humanas, porque en caso contrario, vuelvo a repetir la famosa frase del ingeniero Alejandro Linayo,
cuando decía que la naturaleza corrige por las malas lo que no queremos aprender por las buenas. En resumen, de lo que podría pasar si la gente no toma a conciencia lo que realmente está pasando, estos cambios severos, esta venida de invierno más fuerte. Recuerden que comienza la temporada de huracanes como debe de ser. Invito a la población también a visitar las páginas de información sobre temas de huracanes, tanto a nivel nacional como internacional, para que puedan informarse, para poder estar atento cómo está funcionando nuestro sector, nuestro territorio, y poder comenzar a trabajar en temas de mitigación. Bueno, Sergio, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido el llamado, por supuesto, de TN23 y de la población en general. ¿Para qué? Para poder orientar a las personas, como dices tú, a qué costo realmente estamos buscando dónde vivir y por qué no, a la hora de encender las alertas, Ligia, por qué no tomar el consejo de los socorristas, el consejo de la Conred. Esto no es vulnerable, no es habitable, para después estar llorando pérdidas humanas. Eso es lamentable. Definitivamente, ya expertos han mencionado que varios de estos incidentes que se registran y las pérdidas humanas especialmente se pueden prevenir, porque lo material tarde o temprano se repone, Axel, pero es necesario que si hay una alerta de evacuación, si hay albergues que se han habilitado tanto por Conred como por las distintas municipalidades, puedan acatar las órdenes, ya que esto puede salvar la vida de las personas. Y hay muchas zonas que se encuentran viviendo en sectores como este que tenemos en pantalla, que están prácticamente al borde de un barranco. Todas estas zonas son bastante vulnerables y tomemos en cuenta que aún no estamos finalizando la temporada de lluvias. Es más, viene aún lo más fuerte cuando se registran este tipo de emergencias, así que es necesario trabajar de la mano con las autoridades. Y ya mencionaba el experto en el tema, Sergio Godoy, que hay que tener un acercamiento muy especial con los niños y niñas, explicarles qué se debe hacer en caso de una emergencia. Ahora bien, algo que me llamó la atención con estos cierros, Ligia, es lo que dijo Sergio Godoy. ¿Qué hacer cuando este deslave, este derrumbe sea de grandes proporciones? ¿Cómo vamos a meter la maquinaria hasta el fondo de ese barranco? ¿Cómo vamos a rescatar a las personas que están en alto riesgo o entre los escombros? Lo vimos en el Cambrai, en su momento. Pasaron varios días y la maquinaria seguía llegando y era muy imposible llegar hasta ese punto, a la zona cero. Acá debajo de este puente que usted ve en pantalla, en los extremos hay varias viviendas. ¿Cómo llegar a ese sector si se llega a derrumbar por la saturación de los suelos, que esperemos en Dios no venga por esta temporada de lluvias fuertes que nos espera? Así que las alertas se encienden. Amigo televidente, póngase a salvo.